20. Aquí la brújula por Radio La Luna. Bueno, en situación muy particular porque hoy nuestros compañeros están en su casa y nos van a acompañar telefónicamente desde cada uno desde su casa. Y aquí estamos con Beto Perdomo, que sin el cual esto no podría salir, y quien conduce el programa, Mario Masitelli. Así que le estoy dando a todos los oyentes, aquellos que vienen de mañanas crocantes escuchando Radio La Luna, a quienes se suman para escuchar La Brújula, a quienes están atendiéndonos por las aplicaciones de celulares o a través de internet a lo largo y a lo ancho del país, donde en muchísimos lugares hay gente que nos está escuchando, le doy los muy, muy buenos días. Lógicamente, un abrazo particular para Daniel de Abrantes, que no ha podido venir, y él es uno de los que concurren desde el primer día, desde que el 1 de octubre de 2018, que venimos todas las semanas sin interrupción, con coronavirus, con lluvia, con truenos, con calor, con frío. Estamos en forma ininterrumpida, no hay invierno, no hay verano, ni otoño ni primavera. Nosotros lunes y martes estamos aquí, así que un abrazo para Daniel de Abrantes. Y otro muy fuerte también para Daniel Pérez, que también nos acompaña prácticamente desde el primer momento y es el que tiene en su responsabilidad toda la postproducción de La Brújula. Hoy, desde Tucumán, me consultaban cómo recuperar los programas y los reportajes que hemos hecho a lo largo de este año y medio, que ya suman más de 400. Entonces le respondía, hay que ir al canal de YouTube La Brújula en la Luna. Y ahí se encuentran y se recuperan todos los programas. Esta tarea le corresponde íntegramente a Daniel Pérez. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Les vamos a dar los buenos días a Radio Fénix, la 92.1 MHz de Corrientes, capital, y con llegada también a una parte del Chaco, y a la doctora Mónica Colunga, amiga, que hace posible que mucha gente en aquel lugar tan hermoso que es Corrientes, también nos puedan escuchar y puedan, estar comunicados con nosotros. Y lógicamente también un fuerte abrazo para nuestros amigos Gustavo Figini y Elvio Yadanza, que son los que hacen posible que a través de Radio La Paquita FM 88.9 este programa también pueda ser escuchado en Uspallata, Mendoza, Uspallata, un lugar también de maravillas, así que casi como todo nuestro país, que es verdaderamente hermosísimo. Y hoy tenemos un programa realmente intenso, un programa de esos, vamos a tener a Bruno Di Mauro, Bruno Di Mauro porque él está a cargo de un laboratorio recuperado que producirá alcohol en gel a precios populares. Así que le vamos a preguntar cómo es esto de ser el primer laboratorio recuperado de la Argentina y aparentemente del mundo. También lo vamos a tener a Mario Cafiero, con quien vamos a estar hablando de la economía social en los tiempos del coronavirus. Así que lo vamos a tener aquí a Mario Cafiero. Con Daniel de Abrantes vamos a estar hablando también porque él largó un mensaje, tiempos de reflexión, dice Daniel, desde el Proyecto Justo, y también lo vamos a escuchar. ¿A qué le llama tiempos de reflexión? ¿Cuáles son las señales que estamos recibiendo de la naturaleza, del ambiente, de la sociedad, de los virus? Así que también vamos a estar hablando con él. Y lógicamente que vamos a aprovechar que tenemos un amigo en Portugal, Rodrigo Gómez, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades, para que nos haga una descripción, qué es lo que está pasando en la península ibérica y también qué es lo que está pasando en términos generales en Europa, donde golpea con más fuerza en Italia, que ayer tuvo más de 600 muertos y el sábado cerca de 800, 790 y pico de muertos, y en España, donde también está golpeando con muchísima fuerza. Así que vamos a hablar con Rodrigo, luego también con Daniel Pérez, para que nos haga una descripción de cómo está viendo la situación aquí en la región, en América del Sur, y finalmente esperamos comunicarnos con Guido Galmarini para hablar un poco de la franja más vulnerable, si se quiere, por edad, que son nuestros jubilados, nuestras abuelas y nuestros abuelos, o en mi caso, mi madre, por ejemplo. Y yo también me acerco peligrosamente a la zona más vulnerable, que es cuando se superan los 65 años. Bueno, pero yo todavía me quedan un buen rato. Bueno, hemos recibido, les digo, que a partir del momento en que di a conocer este programa, he recibido decenas y decenas
de saludos que agradezco a todos y que me resultaría virtualmente imposible, plantearlos a todos porque, en fin, me llevaría un tiempo infinito. Es absolutamente imposible. Sí me parece que les debería comentar que a pesar de la situación de crisis que estamos viviendo, al día de hoy, por lo menos hasta anoche, los infectados que estaban ya comprobados sumaban 266 personas y los muertos por coronavirus, 4 muertos. Algunos que están en situación crítica, pero que siempre tenemos la esperanza de que puedan resistir, sobrevivir y por lo tanto salir fortalecidos, si se quiere. Ha golpeado en otras zonas infinitamente más fuerte que en nuestro país y entendemos que tanto la dirigencia política como quienes están a cargo de la salud pública en la Argentina están a la altura de las circunstancias. Y eso tiene que ser un gran dato para nuestra sociedad, que siempre nos quejamos, siempre, en fin, tenemos 1000 justificaciones para, descalificar, etcétera. Pero, digámoslo, tanto unos como otros, la dirigencia política y quienes están a cargo de la salud pública, se han puesto realmente a la altura de las circunstancias. Y en este clima, también la salud privada ha sumado su aporte para la resolución de esta crisis que será transitoria, pero como los grandes huracanes, las grandes tormentas, deja víctimas, pasan, pero dejan víctimas. Y hay que tratar de minimizar los efectos dañinos de una crisis como la que estamos sufriendo hoy en la Argentina y en el mundo. No es algo que nos toca en particular a nosotros, sino es algo que amaneció un día de enero para nosotros, para los argentinos, como algo muy lejano allí por China. El propio ministro de Salud, al que no estamos criticando para nada, pensó que no iba a llegar a nuestras costas. Sin embargo, en un mundo que es cada vez más pequeño, cada vez más interconectado, donde la gente hace turismo por millones y donde se viaja a todas partes y a todos los rincones del mundo, el mundo hoy es chico, entonces no hay nada que nos resulte lejos. Por tanto, Wuhan, aquella ciudad de China en la cual se desató esta epidemia primero para transformarse en pandemia después, no nos quedaba tan lejos y hoy llegó a nuestras costas. Felizmente, aquí se está tratando bastante bien el tema y para nosotros entonces es realmente no tenemos otra cosa que agradecimientos, felicitaciones a todos los que se hicieron cargo de esto, del presidente de la Nación para abajo, para abajo, que por otra parte desmiente toda una cantidad de creencias metidas en la Argentina por el neoliberalismo acerca de que los seres humanos somos seres aislados que vivimos en una suerte de burbuja y que cada uno adentro de esa burbuja tiene que hacer su futuro sin interesarle qué es lo que le pasa al de al lado. No, señores, somos componentes, miembros, sujetos, ciudadanos de una comunidad, de una sociedad, y los destinos están indisolublemente ligados, de manera tal que lo que le pasa a mi vecino me tiene que interesar muchísimo, y si mi vecino está del otro lado del planeta, también me tiene que interesar muchísimo. Nada de lo humano me es ajeno, dijo un filósofo chino. Nada de lo humano me es ajeno, y hoy menos que nunca. En un mundo donde antiguamente la gente estaba desconectada entre sí, pero hace 500 años, empezaba la globalización. Usted me dice, ¿por qué 500 años? Bueno, sí, porque el 20 de septiembre de 1519 partía Fernando Magallanes desde Portugal para dar la vuelta al mundo. No iba a asistir él a tal acontecimiento porque iba a morir en el camino. Vamos a hablar en el futuro de esto. Iba a ser Sebastián Elcano, el que el 4 de septiembre del año 1522, 500 años atrás, iba a volver a Portugal realmente con diezmada la tropa, barcos hundidos, pero era la primera vuelta al mundo, por lo menos de la que se tenga registro.
A partir de ese momento, lógicamente, las interconexiones fueron escalando, igual que pasa con los procesos geométricos, primero en pequeña escala, después fue creciendo, hasta que en la actualidad la interconexión, la comunicación, el traslado en todos los puntos del planeta ha llegado a un nivel inaudito. No sé si estamos en contacto con nuestro... ¿tenemos algún problema técnico, Beto? Bueno, lo vamos a ir superando. Mientras tanto, le voy diciendo que el día es un día soleado, aquí en el Palomar, siendo las 12 horas, 12 minutos, la temperatura es de 27 grados, no va a llover, va a seguir soleado, la temperatura puede ascender hasta los 29 grados en un par de horitas nomás, la humedad es baja, del 41%, y una leve brisa corre, porque eso no es un viento, apenas de 16 kilómetros por hora. Hay muchos corredores de maratón que corren más rápido que 16 kilómetros por hora, por tanto no vamos a decir que eso es un viento, eso es apenas una brisa suave que nos acaricia y que nos ayuda a que el día sea más lindo, a pesar de las circunstancias que nos han tocado. Son circunstancias que nos golpean porque realmente no vemos a nuestros seres queridos, nos debemos apartar de toda la gente, en fin, no sé cómo saldremos de esto. Por otro lado, sí me gustaría hacer una mención a un tema que me parece que no está bien resuelto dentro de la multitud de buenos resultados. En la Argentina creo que tenemos una cantidad muy grande de buenos resultados, pero hay un tema que para mí no está bien resuelto, que es el tema de las mascarillas, que es el tema de los barbijos. Evidentemente, si cuando vamos a estornudar apuntamos en dirección contraria a donde tenemos una persona cerca, o sea, apuntamos al vacío, si se puede, y en el recodo del brazo, doblando el codo, estornudamos, es indudable que estamos protegiendo a los demás, porque si tenemos el virus, este quedará en el recodo de nuestro brazo. Si con el recodo de nuestro brazo nos protegemos, ¿cuánto más nos protegeríamos con un barbijo, aunque este barbijo no nos diera 100% de seguridad? Aunque no sea un barbijo como las circunstancias reclamarían, que sería sofisticado porque tendría filtros que impedirían que pase el virus. Pero ¿cuánto de ese virus podría contener el barbijo? Es más, me pregunto y me gustaría preguntarle a las autoridades, ¿por qué no algún pañuelo o algún trapo bien limpio con el cual cubrirnos la nariz y la boca, justamente para impedir que esas gotitas de saliva que salen cuando hablamos queden allí retenidas? Y lógicamente cada hora o cada 2 horas ir cambiándolo, meterlo en agua con lavandina, etcétera. Me parece que esto está dicho también por algunos especialistas, no es que lo digo yo. Lógicamente que si pretendiéramos darle a los 45 millones de argentinos barbijos de excelente calidad, no podríamos, porque no hay stock, porque no hay suficientes y no se pueden producir en un tiempo tan breve, y por otra parte faltarían en todos los países del mundo, tampoco podríamos recurrir a otro país. Quizás los barbijos comunes no sean lo más recomendable, pero para salidas transitorias, para andar quizás en un colectivo, sea mucho mejor tener un barbijo que andar sin él, tanto sea para contagiar al otro como para contraer un contagio, y aunque no tengamos 100% de seguridad, parece que sería conveniente. Y si no nos da mucha vergüenza también taparnos, ¿se acuerdan las películas de los bandidos del oeste de los Estados Unidos, los convoys? Bueno, ellos se tapaban la nariz y la boca para que con sombrero no pudieran identificarlos. Pero en este caso sería para protegernos. ¿Cuánto nos protegería? No sé qué porcentaje, no sé cada cuánto, pero son todas medidas paliativas que podrían hacer que la propia cuarentena aún tenga mejores resultados. La cuarentena está muy bien que todos nos cuidemos, está muy bien que nos quedemos en casa. Yo he venido solo en el día de hoy y he salido nada más que para esto. Voy a venir para el programa de radio y para llevar a mi señora al Hospital Posadas, porque trabaja en el Hospital Posadas. Entonces, el servicio de salud tiene que estar vigente.
y, lógicamente, que son las únicas salidas que voy a hacer. Al tiempo que me parece que todas las recomendaciones que se han dicho son todas excelentes y aunque las repitamos 1.000.000 de veces, nunca van a ser suficientes. Hay que lavarse las manos cuantas veces uno pueda, cada vez que toca algo sospechado, bueno, o por las dudas, si quiere, va y se lava las manos. Hay que tratar de no tocarse la cara con las manos, eso también es muy prudente. Hay que limpiar todas las superficies. Yo vine aquí a la radio y sé que no tiene nada esta mesa, sin embargo, con alcohol y un papel repasé toda la mesa de manera tal que también voy a hacer lo mismo cuando me vaya, por lo que haya quedado o por los que vinieran, trato de proteger la superficie porque este es un virus que queda en las superficies. El estornudo, en fin, todo lo que se ha dicho, el 1,20 m, 1,5 m, 2 metros que podamos mantener con cualquier otro para evitar que lo podamos contagiar, que nos podamos contagiar, todas esas son recomendaciones excelentes que lógicamente nosotros las reiteramos, pero queremos aportar desde aquí para que se abra, si se quiere, algún debate y que participen también los especialistas. ¿Qué pasaría si nos ponemos un pañuelo al momento de hablar, por ejemplo? Podríamos mantener el 1,5 m de distancia, pero sabríamos que tampoco estamos salpicando en la misma dimensión la mesa sobre la que estamos. También podríamos callarnos la boca, pero no es momento de callarse la boca. Este es un momento en que nos podemos comunicar. Y como tenemos tantos elementos electrónicos para hacerlo, mal haríamos si no nos comunicamos entre nosotros. Vamos a ir a un temita, si lo tiene allí en punta, y vamos a tratar de ir ordenando esta enorme cantidad de reportajes que hemos armado para hoy y que ya está a la vista que no todos van a poder realizarse, de manera que algunos quedarán para mañana, aunque para mañana ya tenemos por lo menos 2 de primerísimo nivel. Mañana, 24 de marzo, vamos a estar hablando con uno de los jueces que juzgó a los represores o a los máximos responsables de la dictadura militar. Vamos a estar hablando con Ricardo Gil Lavedra. Y sobre el tema económico y las repercusiones del coronavirus en la vida de los argentinos, con uno de los mejores economistas de la Argentina, que es Walter Graciano. Así que mañana ya también tenemos una parte del programa como comprometida en su tiempo, y hoy vamos a tratar de comprimir los reportajes de manera tal que entren todos, si esto nos fuera posible. Vamos al primer tema. Bueno, seguimos aquí en Radio La Luna, en nuestro programa La Brújula, y ya estamos en contacto con Bruno Di Mauro. Bruno, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Bruno, vos estás trabajando en Pharmacop, ex Roux Ocefa, que es un laboratorio recuperado. ¿Esto es correcto? Sí, es así. Exactamente. Contanos muy brevemente qué es lo que pasó con el laboratorio y por qué los trabajadores lo recuperaron. Bueno, brevemente, desde el 2016 hasta el 2018 se dio un proceso de vaciamiento y despidos masivos en el laboratorio hasta que se paralizó la producción. A partir de eso nos conformamos en cooperativa de trabajo y solicitamos en la justicia la continuidad laboral como cooperativa. Bueno, obviamente que el proceso fue muy duro, con acampe, con ocupación de plantas y con una disputa en el juzgado, pero finalmente en el 2019 nos dieron la continuidad y bueno, desde ese momento hasta ahora estamos trabajando para reconstruir la planta que había quedado destruida y en estos días tenemos que tener la habilitación de producción de la ANMAT, que es la autoridad sanitaria, con la que podríamos empezar a producir medicamentos. Quienes recuperaron esto son los trabajadores. También hay personal especializado, digamos, que ha quedado también en la planta para recuperar la capacidad productiva que tenían antes. La verdad es que los profesionales que han quedado son los menos, han quedado un matrimonio de farmacéuticos y luego sumamos técnicos y profesionales jóvenes que se han sumado al equipo de trabajo también para, ocupar los cargos que demandan cierta especialización, como bien decís. Así que hoy tenemos cerca de 15 profesionales trabajando en el laboratorio. ¿Ustedes estarían en capacidad de producir qué medicamentos a partir de la habilitación de la ANMAT? Con la habilitación de la ANMAT de una de las plantas podríamos producir medicamentos que lo que son conocidos como gotas, gotas para la nariz, gotas gástricas, para alergias
y bueno, después sobre eso iríamos habilitando el resto de los sectores, porque el laboratorio tenía como 150 productos, pero bueno, iremos paso a paso. Igualmente, en simultáneo estamos habilitando en otra de las plantas nuestras de Villa Lugano una línea para producción de alcohol en gel, que tiene que ver con la demanda creciente que hay en estos días. Bien, ustedes estarían produciendo alcohol en gel, cuyo precio se disparó injustificadamente los últimos, o dentro del mercado justificadamente, pero humanitariamente injustificado. Dentro, los precios fueron a las nubes. ¿Ustedes podrían estar produciendo a precios accesibles? Sí, nosotros, digamos, nuestra intención con el tema del alcohol en gel, que no lo teníamos, la verdad, en carpeta, no es hacernos millonarios ni mucho menos, sino poder satisfacer una demanda que sabemos que es creciente. Por eso también firmamos un convenio con la provincia de Buenos Aires para complementar su producción, y después pretendemos tener una habilitación para producción propia para también poder salir a comercializar y también a entregar y donar alcohol en gel, pero a precios mucho más accesibles, para que sobre todo en las familias más postergadas y en los barrios más humildes también se pueda acceder y tener los elementos de higiene que se necesitan, ¿no? Claro, en un momento crítico. Sí. Bruno, ustedes, ¿en total cuántos trabajadores son? En la cooperativa somos 84 personas, ex trabajadores y trabajadoras de RUX, y como te decía, somos unos 15 o 20 profesionales que se sumaron, así que es alrededor de un proyecto de unas 100 personas. ¿Y cómo están cobrando ustedes en estos momentos? ¿Cómo sobreviven a No, una nosotros situación? Sí, sí. desde que se dio la recuperación no pudimos todavía empezar a producir, así que nos fuimos arreglando con la colaboración de organizaciones sociales que nos han dado una mano con la mercadería. Hemos también hecho, con el trabajo de limpieza de las dos plantas, reciclado papel, cartón, plástico, para llevarnos también algunos mangos a casa cada uno, pero la verdad es que la mayoría por afuera ha seguido haciendo changas o rebuscándoselas porque no han conseguido trabajo y todavía no pudimos generar ingresos de la producción, así que fueron años bastante duros para nosotros. Todos los últimos años fueron muy, muy difíciles. El Estado, lógicamente que el gobierno anterior tenía una concepción neoliberal que básicamente piensan en la destrucción de las empresas que no son altamente eficientes o que no les interesan, pero ahora hay un cambio de gobierno. ¿Ustedes están sintiendo respaldo por parte del gobierno nacional y provincial? Bueno, una de las buenas noticias que tuvimos, ni bien se asumió el nuevo gobierno, fue la creación de una dirección específica de empresas recuperadas en el Ministerio de Desarrollo, que bueno, la dirige el Vasco Murúa, que es el presidente del Movimiento de Empresas Recuperadas y miembro de la Primera Recuperada, así que ahí ya hubo un buen gesto, digamos, reconociendo al sector de las empresas recuperadas. Y bueno, sabemos que todavía el presupuesto está complicado para atender todas las necesidades y urgencias que hay en el país, pero por lo menos hay un reconocimiento de este nuevo gobierno, de este sector, y esperamos que eso se refleje también en un acompañamiento a las empresas. La verdad es que hasta ahora siempre hemos tenido buena recepción en todos los organismos del Estado que hemos ido. Como te decía, en Provincia de Buenos Aires nos han convocado y estamos por empezar a trabajar juntos, así que sí, se notó el cambio, la verdad. ¿Y piensan que están necesitando algún crédito blando como para hacer las inversiones que le pueda dar trabajo a las 100 personas? Sí, estuvimos hablando ya con el Ministerio de Producción, también con el Ministerio de Desarrollo, para la posibilidad de acceder a algún crédito que nos permita terminar de juntar el capital de trabajo que necesitamos para arrancar. La verdad es que consideramos que el proyecto que estamos encarando es bastante sustentable, digamos, no tenemos la intención de permanentemente estar asistidos por el Estado, pero sí por ahí para el empujón inicial vamos a necesitar algún ingreso de capital fuerte para poder largar la producción y, como decís vos, que este proyecto alcance para las 100 personas que hoy lo integran. Bueno, Bruno, hoy hemos sido breves, se nos fue el tiempo, pero te agradezco muchísimo y seguramente dentro de un par de semanas estaremos volviendo a conversar contigo, ver cómo evoluciona todo esto, y creo que un laboratorio como el de ustedes, que se arma como cooperativa, que recupera una empresa caída y que tiene un principio solidario en su constitución, tiene una naturaleza muy apta para los tiempos que estamos viviendo. Así que les deseo lo mejor.
Bueno, muchas gracias por llamar y sí, como decís, me parece que la solidaridad va a ser la única cura en estos tiempos que corren, así que estaremos acá poniendo nuestro granito de arena. Y muchas gracias y saludos a todos ahí en la radio. Bueno, muy amable. Hemos hablado con Bruno Di Mauro, de un laboratorio recuperado. Tendríamos que haber hablado un poco más extenso, pero entendemos que es el primer laboratorio recuperado de la Argentina y del mundo. Esto realmente, bueno, es un elemento alentador. Los argentinos nunca nos damos por vencidos, ni aún vencidos. Siempre tenemos fuerzas para pensar que frente al derrumbe recuperaremos ladrillo tras ladrillo y volveremos a construir. Son las 12:29 y le vamos a pedir a nuestro amigo que ya nos contacte con el próximo invitado en el día de hoy. Vamos a tratar de esta carrera que tenemos hoy contra el tiempo, poder hablar con todos los invitados en tiempos realmente muy, muy difíciles. Si uno viera cómo evoluciona el coronavirus en el mundo, estaríamos hablando de que nos enloquecería, lógicamente, no se enloquezca a nadie, cómo minuto a minuto van aumentando las cifras, y hace, como todos saben, una curva de contagios, primero muy, muy ascendente, llega a un tope, y luego empieza la etapa del descenso. Bueno, nosotros en la Argentina todavía estamos en la primera etapa, es decir, que el gobierno ha tomado medidas correctas para tratar de que si el contagio es imposible detenerlo en un 100%, si la curva ascendente no se va a poder evitar, bueno, por lo menos retrasar la llegada de ese momento de manera de poder ir atendiendo a un número de pacientes que sea admisible por el sistema de salud. Por eso creo que en todos lados están peleando por, lógicamente, tener asistentes respiratorios suficientes, y la diputada Gabriela Troyano me manda una información que dice que en Rosario se están fabricando respiradores al 20% del valor de mercado. Quiere decir que se están produciendo respiradores a un precio muy por debajo del que actualmente se tiene en el mercado. Eso es realmente muy, muy importante, porque si algo hay que estar capacitado es para poder atender la masa de gente cuando llegue el pico, que este es el problema que ha tenido básicamente Italia, el problema que tiene España y el problema que tuvo China, y por eso tuvo que rápidamente hacer dos grandes hospitales, pero China pudo hacer un hospital primero de 10.000 camas y después de 16.000 camas en un tiempo absolutamente récord de 10 días, cosa que ningún país está en condiciones de hacer. Pero sí la Argentina, que tenía varios hospitales parados, puede poner en movimiento una infraestructura que ya existe, tratar de equiparla correctamente y tener el personal capacitado para atender lo que va a ser el foco de la crisis que está por llegar. Todavía no lo tenemos encima. Así que bueno, creo que es probable que ya estemos en contacto con Mario Cafiero, y si fuera así, Mario, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Mario. Bueno. Saludo a todos los amigos y amigas. Gracias, Mario. En estos tiempos en los cuales debemos estar en casa, no movernos, supongo que vos estarás en tu casa. Yo estoy aquí en la radio, pero como único, porque mis colaboradores, mis compañeros, están cada uno en su casa. Está dentro de las actividades exceptuadas, ¿no? Así que... Sí, así es. Así que, bueno, he tenido la diosa fortuna de que no me ha detenido la policía, pero hubiera justificado plenamente mi salida de casa, porque yo estoy cumpliendo también con esta cuarentena a rajatabla. Mario, vos estás a cargo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y dicen en su página que cultivamos el valor de la solidaridad. Estos son tiempos de solidaridad, sin la cual evidentemente la especie humana
se suicidaría. Son tiempos de colaboración, de cooperación, casi diríamos tiempos de amor, si se quiere, si no queremos ser cholulos, pero son tiempos. ¿Qué está haciendo el Instituto en este momento y frente a esta crisis cuyo epicentro todavía no ha llegado y que se avecina allí en el horizonte para los meses de abril o de mayo? Vaya a saber. Bueno, vos sabés que esta situación fue un cambio fundamental en la forma de trabajar, porque todos tuvimos que rápidamente adaptarnos a otra manera de trabajar. Eso es lo que estamos haciendo en el INAES, trabajando, es decir, que no se detenga el organismo, seguir trabajando a distancia. Hemos reforzado todos los trámites electrónicos para que nadie pueda dejar de hacer los trámites, las autorizaciones, las gestiones, porque ante todo hay que tratar de que se pale lo menos posible la rueda, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar que la economía no puede derrumbarse, hay que buscar de que tenga un piso, ¿no? Así es. Bueno, el INAE, como vos decís, como decís ahí, es que regula y promueve la economía social, es decir, la cooperativa, las mutuales, que son una realidad muy importante del país. Más o menos se calcula que hay 20 millones de asociados a alguna cooperativa. Uh-huh. La mitad de los argentinos pertenecen a alguna cooperativa o a más de una. Hay más de 15 millones de argentinos que pertenecen a alguna mutual. Ajá. Y es un sector muy importante de la economía porque son miles y miles de cooperativas y mutuales a lo largo y a lo ancho del país que producen desde, no sé, tenés la Pecovita, que es la 7ª empresa productora de vino del mundo, que es una cooperativa argentina, mendocina, Uh-huh. 7ª empresa del mundo de productora de vinos. Tenés AFA, Agricultores Federados, que produce el 1% de los cereales del mundo, más de 17.000 productores de Santa Fe. Uh-huh. Cooperativas que distribuyen electricidad, fibra óptica, cooperativas de seguro, mutuales de salud. Es decir, tenés un mundo Claro. muy importante, y ese mundo hay que atenderlo, y eso es lo que hace el INAES, y ese mundo es muy importante para este mundo que se viene, Uh-huh. porque como vos decías, esta situación tan impensada, ¿no? Yo pienso, Mario, las veces que hemos charlado con vos, tomado un café, pero nunca se nos ocurrió que esto iba a pasar, ¿no? Nunca. Nunca, ¿no? Como seres humanos, como generación, ¿no? Que enfrentar al mundo esta situación, donde, bueno, está en riesgo la salud de la población mundial, está en riesgo muchas cosas, se pone en crisis el sistema capitalista. Uh-huh. Hay una crisis que es producto de la debilidad del sistema capitalista. El sistema capitalista está montado en una rueda que se llama tasa de interés, Claro. que no puede detenerse, Uh-huh. porque la única manera de pagar esa tasa de interés es que la economía ruede, y cuando la economía deja de rodar, la tasa de interés no se puede pagar, y por eso es esta crisis va a pegar muy duro en las finanzas especulativas mundiales. Ya lo vemos todos los días, los problemas que tienen las bolsas y todos los especuladores, ¿no? Así Pero es. eso hace a esa burbuja, más que una burbuja, a esa, esa bomba succionadora de riqueza que tenemos en este mundo capitalista que se llama finanzas, ¿no? Uh-huh. Que encuentra ahora un límite. El límite no se lo puso el propio sistema, no se lo puso una huelga general revolucionaria, sino un virus que detiene a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora no puede trabajar. Sí, sí. Y entonces pone en crisis al sistema capitalista. Así es. O sea, hemos llegado a la crisis por otra puerta totalmente distinta de la que muchos ideólogos habían señalado, ¿no? Bueno, cualquier setentista diría, bueno, ahora viene la sociedad solidaria, viene el socialismo. Bueno, es que a veces es producto de la necesidad, donde el hombre y la mujer toma determinadas pautas culturales que las tenía abandonadas, ¿no? Yo creo que está muy claro en lo que uno ve, en todo lo que circula, como una suerte de aceptación del tema de que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Uh-huh. La salida es colectiva, que aparte nos damos cuenta que solos que podemos hacer, si no actuamos colectivamente en un sentido, no
la humanidad se colapsa, ¿no? Así es. No sé si dijiste vos. Así que yo creo que son tiempos de cambio culturales muy importantes, van a traer cambios políticos, cambios sociales, económicos. Esto no va a pasar así nomás. Aparte, bueno, lógicamente todos esperamos que esto pase con el menor costo humano posible. Claramente. Bueno, desde INAI estamos haciendo nuestra pequeña contribución, que es trabajar en emergencia, juntar a toda la potencialidad en el campo médico que tenemos, en el productos alimenticios, es decir, organizándonos para la crisis, esto es lo que vos me preguntabas. Claro. La conversación salió para otro lado. Bueno, pero también tiene que ver lo cultural. Mañana se cumplen 44 años del golpe de Estado. 24 de marzo de 1976. El 2 de abril prácticamente el ministro de Economía de aquel entonces, designado por la dictadura, Martínez Dios, declaró lo que era el principio de subsidiariedad del Estado, principio a partir del cual el Estado prácticamente se desentendía de cualquier cuestión estratégica que le pudiera otorgar alguna ganancia a algún sector privado. Y desde aquel entonces a la fecha hubo una tarea sistemática en contra del Estado, una tarea sistemática de desmantelamiento del Estado. Incluso hoy vos encontrás como Javier Milei, que dice que el Estado debería desaparecer y que el Banco Central primero se debería cerrar. Frente a toda esa catarata de basura que hemos vivido durante estos 44 años, ¿pensás que se puede recomponer una doctrina a favor de un Estado moderno, eficiente, solidario? ¿Crees que esto puede dar lugar a un salto cultural en ese sentido? Sí, lo que trajo Martínez Dios y la dictadura era lo que el mundo iba a vivir en estos 40 años de contrarrevolución neoliberal, ¿no? Porque ahí estaban Margaret Thatcher y Reagan, ¿no?, encabezando esta contrarrevolución. Así es. Que básicamente se armó a partir de la caída del muro de Berlín y de las manos libres que sintió el capitalismo global para avanzar sobre ese esquema de estado de bienestar y de alianza entre el capital productivo y la clase trabajadora, que fue lo que dio nacimiento después de la posguerra a un periodo de bonanza, ¿no es cierto? Claro. Y eso, bueno, el capitalismo rompió ese pacto y dijo, no, nosotros no somos más parte de esto, no vamos a seguir financiando un Estado que sea solidario, queremos un Estado para nosotros, un Estado que nos garantice nuestros beneficios, nos multiplique. Y así, y lo lograron, porque impusieron en todo el mundo la economía neoliberal, no solo en Argentina, en Chile, en Brasil, en todas partes del mundo. Bueno, y los resultados son pésimos. 40 años después, el mundo es mucho más desigual. Hay situaciones tremendas de pobreza infinita y además se agravó el riesgo de la crisis ambiental. Claro. Pero el capitalismo no duda en destruir lo que tenga que destruir en función de la ganancia del capital. Entonces vemos que la crisis ambiental está ahí. Y otra de las grandes enseñanzas de esta pandemia es cómo estamos afectando el medio ambiente, ¿no? Así es. Palan las ciudades, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Vuelve la naturaleza. Bueno, todo esto por ahí teníamos que llegar a este grado de realismo para tomar nota de esto como civilización, ¿no? Así es, sí. Resulta increíble. Bueno, pero el golpe en la Argentina fue eso, fue la expresión de una contrarrevolución mundial. Acá se hizo a sangre y fuego, acá costó miles y miles de desaparecidos, tortura, exilio, muerte y todo lo que ya sabemos, desmantelamiento del Estado, desmantelamiento de la estructura económica que había mantenido a la Argentina allá en la década del 70. La Argentina, entre 1945 y 1975, la Argentina creció al mismo ritmo de PBI per cápita que los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Fíjate dónde estábamos en 1975. Y de ahí a dónde caímos. ¿A dónde caímos, Mario? Somos un país que está ya más de la mitad de la tabla, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada. Te cambio el tema. Hicimos esta reflexión. Mañana es 24 de marzo. El Día de la Memoria es el día de
de recordar esto para el nunca más, que es una de las pocas cosas que los argentinos pudimos lograr, ¿no? Que Así es. nunca más a los golpes, nunca más a los gobiernos de facto, y esto lo hemos logrado. Nos falta otros nunca más. Sí, y algún más también, porque sabemos lo que no queremos, ahora tenemos que aprender qué es lo que queremos. Sabemos a dónde no queremos ir. Es ambicioso lo tuyo. Yo me conformo con decir, por ejemplo, nunca más al endeudamiento externo. Así es. Nunca más a la fuga de capitales, que es la razón del endeudamiento externo. Uh-huh. La Argentina es acreedora del mundo, Claro. no es deudora. Así es. La Argentina como un todo le presta al mundo. Lo que pasa que es que los ricos de la Argentina fugan y le prestan al mundo, y los pobres y el conjunto de los ciudadanos argentinos paga la deuda. Claro. Así es. Es ese mecanismo Perverso. Perverso y que no está claro en la población este mecanismo. No, la población cree que bueno, se gastó mal, entonces hay que pagar la deuda. No, la deuda nunca te llegó a vos. Claro. La deuda sirvió para fugar capitales. Fugados afuera del país, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Economía, hay 386.000 millones de dólares. Amigo. 386.000 millones de dólares. Casi un PBI a esta altura Claro. de los tiempos. La deuda externa son 260.000. 260.000. Quiere decir que si los dólares que están afuera del sistema los tomáramos por algún mecanismo que se determinara, los tomáramos y pagáramos la deuda externa en su totalidad, le dejaríamos además 120.000 millones de dólares en las arcas del Banco Central para poder hacer frente a cualquier contingencia. Muy, muy bueno este análisis que haces. Muy buena esa cuenta. Esa leccionadora. Te cambio un poco el tema. ¿Cómo está la moneda par y cómo la están trabajando desde el INAES? No, nosotros la moneda par es una iniciativa social, no es gubernamental. Uh-huh. Son grupos de personas que deciden intercambiar bienes y servicios. Es un poco, a ver, decirte, el trueque con celular. Claro. O sea, acá vivimos el trueque cuando no había moneda, y fue una forma que se palió una emergencia. Sí. Pero ahí no había celular, entonces se produjo toda una serie de fraudes a la mecánica del trueque. Bueno, ahora con estos nuevos adelantos tecnológicos es posible tener una moneda electrónica y así se van armando grupos de gente que decide no estar más, limitada por una cuestión monetaria, sino que emplea su capacidad en producir algo e intercambiarlo con una moneda social, que es una experiencia en todo el mundo. Hay 10.000 monedas sociales en todo el mundo y es la forma que tienen las comunidades de ir haciendo un camino no tan dependiente del poder financiero, ¿no? Claro, seguro. Hay toda una economía en paralelo que puede sobrevivir porque en realidad la mayor parte de lo que consumimos es local, digamos, y de lo que producimos, bienes o servicios, también los vendemos localmente. Y eso es lo que hay que promover. Por Uh-huh. supuesto que nosotros estamos en esa misma idea dentro del INAES. Nosotros estamos recorriendo todo el país, creando las mesas del asociativismo y la economía local. Uh-huh. Estuvimos el otro día en Molón con el intendente. Uh-huh. Una muy buena reunión con cooperativas y mutuales, donde pusimos en marcha la mesa del asociativismo con Lucas Guía ahí al frente. Y bueno, esa es la base es esa, que todo el sector de la economía social, de la economía solidaria, de la economía que no está detrás del lucro del capital, Uh-huh. pero que es una economía basada en la autogestión y de verdaderas empresas sociales. La cooperativa no tiene que igualarse al asistencialismo. La cooperativa es una empresa donde los dueños son los socios. Claro. Y donde todas tienen excedente, o sea, ingresan más dinero del que gastan porque son eficientes. Así funciona la economía social y en la Argentina, ¿no? Y vos pensás se confunde con un asistencialismo. ¿No? Claro, no es así. O con cosas que no le interesan a las grandes empresas, entonces que lo haga la cooperativa. Bueno, eso es así. Así arranca, por ejemplo.
todo el tema de telecomunicaciones, fibra óptica, ¿dónde es fuerte la cooperativa? Y donde no llega a las grandes empresas, ¿por qué no llegan? Y porque no les conviene ir al hoyo, Claro. porque el hoyo son mucho menos habitantes que una cuadra de Lanús. Sí. Entonces a ellos les interesa estar en Lanús, porque ese es el mercado. Mm. El mercado solo busca la concentración. En cambio, digamos, una comunidad tiene que dar servicio en todos lados, incluso donde no sea tan rentable, ¿no? Efectivamente. Porque hay otra rentabilidad distinta a la financiera, por otro lado. Claro. Y como en la economía social no hay rentabilidad del capital, no tenés un capitalista que tiene que extraer su ganancia, porque precisamente es la economía sin capitalista. Uh-huh. Muchas actividades, la economía social es mucho más eficiente que la economía de mercado. Claro. Por eso en todo lo que sea el trabajo intensivo, las cooperativas de trabajo, por ejemplo, ahora viene un tema muy importante y con esta pandemia nos damos cuenta que puede ser explosivo la necesidad de lo que se llama la economía de cuidado domiciliario. Ajá. La pirámide poblacional es cada vez más achatada, que somos más los viejos que los jóvenes, y nosotros necesitamos cuidados domiciliarios, porque mucha gente no está dispuesta a ir a un geriátrico, no está dispuesta a ir a un... Entonces todo lo que es economía del cuidado de personas mayores es una típica, digamos, actividad de economía social, de economía cooperativa. Lo mismo el cuidado de personas con discapacidad, lo mismo el cuidado de niños. Es decir, todo lo que sea cuidado de personas, la economía social es muy eficiente. Sí, sí. Todo el tema recuperación de residuos urbanos, toda la recuperación de residuos urbanos se puede hacer muy eficientemente con cooperativas, como ya se hace, ¿no? Claro. El caso de la CETEP, Sí, sí. de ellos, ¿no? Así es. Así es. Bueno, Mario, vamos a salir de esta, no sé si llamarle epidemia porque es local, pero es pandemia porque es internacional. Vamos a salir de esta. ¿Crees, es la última pregunta que te hago, para tirar un poquito de optimismo también sobre la mesa, crees que vamos, aunque no lo sepamos, pero crees que vamos a salir un poco mejores de lo que entramos a este lugar tan extraño que es esta epidemia, que es tan amenazante y que tampoco sabemos hasta el día de hoy cuáles serán las últimas consecuencias? Y es difícil tu pregunta. Uno tiene la esperanza de que sí, vamos a ser mejores, pero ahí demostraremos qué seres humanos somos, ¿no? Uh-huh. Si ese ser egoísta y que piensa solo en uno, o un ser un poco más solidario, ¿no? Bueno, está planteado el debate. Y es real. Esto no es un reality show. No, claro. Esto es la realidad y nos va a tocar yo estoy muy preocupado, no, yo no. Todos estamos muy preocupados por los efectos económicos sí. de este parate, ¿no? O sea, el que vive de la changa, el que vive del día, el que no pudo pintar porque no pudo salir, el que no pudo cortar el pasto porque no pudo salir. Bueno, estas son las cosas que verdaderamente nos preocupan, ¿no? Bueno, ahora sí me hiciste pie para que te hiciera la última pregunta, porque vos sabés que nosotros, digamos, mucha gente, pero yo en particular, vengo defendiendo un ingreso básico universal desde hace muchos años, o renta ciudadana, como se le llama también, o sueldo básico, en fin, como se le quiera llamar. Vos casi diría que la crisis es una invitación a que se implemente esta medida. ¿Vos creés que el gobierno la puede tener en evaluación? No lo sé. No lo sabés. Yo primero trataría de ver la cuestión del trabajo, ¿no? Cómo generamos trabajo, porque la verdad la cantidad de trabajo que se puede generar en Argentina es infinito. Con lo que nos falta es liquidez. Uh-huh. Yo generaría un sistema de liquidez con sistemas monetarios inconvertibles que no fueran el dólar, para darle liquidez a la economía y para generar reactivación del trabajo. Yo iría por ahí para empezar. Pero toda esta gente que tiene ingreso cero y que tiene que hacer cuarentena. Bueno, no, sí, en la emergencia estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, perdóname, no. La pregunta
posibilidad que sea esa la que vos estás diciendo. No sé si se llamaría ingreso universal o si se llamaría ingreso universal transitorio hasta que dure la pandemia. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo. Ya son las 12:53. Te agradezco la amabilidad que has tenido de salir en el programa. Te deseo lo mejor para vos y para tu familia y seguimos en cuarentena. Bueno, Mario, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Gracias. Bueno, no hace falta que lo diga, pero hemos hablado con Mario Cafiero. Beto, ¿vamos a la tanda? Vamos a la tanda y después volvemos con más de La Brújula. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y con el compañero Daniel de Abrantes ya estamos en contacto. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. La verdad que hermosa la mañana. Sí, un día espectacular, Lástima que nos tiene ahí como la amenaza de un bombardeo este virus maldito, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes de... quería hacer un comentario respecto de la entrevista a nuestro querido amigo Mario Cafiero. Sí. La verdad que estuvo muy, muy interesante y como siempre Mario con posiciones muy claras. Pero quiero discrepar en algo, si me permitís. Total, mirá, esto es un espacio no tengo medios diálogo. Porque estás lejos, no tengo un garrote para impedir que disientas, así que podés disentir. No, respecto a la última pregunta que le hiciste, yo ahí creo que no se termina de entender que el planteo del ingreso básico universal es totalmente compatible con la generación de trabajo. No es una cosa o la otra. El ingreso básico universal, además de todas las virtudes que tiene en cuanto a distribución del ingreso en la población, o sea, de superar rápidamente la situación de pobreza de una gran cantidad de habitantes argentinos, tiene la virtud de que genera más puestos de trabajo, porque dinamiza la demanda, y la demanda dinamizar la demanda significa poner en producción una buena parte de esa capacidad ociosa que tenemos parada. O sea que no es una medida que va en contra de la generación de empleo. Yo, por lo menos, siento que todo lo contrario. Mirá, es una medida que ayuda a generar empleo. Hoy volví a escribir sobre eso desde otro lugar incluso, pero no te voy a adelantar mucho, lo tengo aquí escrito, porque yo creo que hay poco debate al respecto y se requieren más encuentros con la sociedad, con la dirigencia, con toda la dirigencia, ¿no? Social, política, económica. Efectivamente, en el siglo XXI, uno de los pilares de la modernización va a ser justamente el ingreso básico universal. Fíjate vos, ¿no? En el tiempo del conocimiento, a vos te pagan por trabajar, pero no te pagan por capacitarte. Claro. Es una contradicción. Claro. Es decir, si barrés la calle, como dice alguna gente, no, que salgan a barrer la calle. Sí, yo estoy de acuerdo que hay que tener la vereda limpia. De hecho, yo corté el pasto ayer y barrí mi vereda para mantener la higiene y la limpieza. Nadie se muere por hacer eso. Ahora bien, el destino de una persona no puede ser barrer la vereda de otro, ni la calle del otro. En el siglo XXI, que es el tiempo del conocimiento, el destino de las personas es elevarse hasta el nivel donde el volumen de conocimiento le da alta productividad en aquello que vaya a hacer o una capacidad de creatividad e innovación. Entonces, el ingreso básico universal lo que le va a permitir a las personas es capacitarse hasta el límite de sus posibilidades, y entonces en el siglo XXI ya no se debiera discutir más el tema. Lo que pasa es que las ideas viejas no son tan fáciles de sacarlas, Daniel. Este es un problema. Nosotros también estamos muy imbuidos a algunas ideas que deben ser viejas y que no nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta debemos reemplazarlas por las ideas que se corresponden con el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Pero vayamos a un tema por el cual es importante, porque aparte tengo que comunicarme con Rodrigo, que está en Portugal. Entonces, vos hiciste un
pequeño video desde Proyecto Justo donde decís que recibimos señales y que no siempre las sabemos leer o interpretar. ¿Por qué no explicas eso? Y lo vamos a dejar abierto para que lo cierres en otro momento. Pero explícanos qué es lo que estás diciendo. No, yo digo que, a ver, por un lado nosotros hacemos cosas como sociedad, ¿no? Impulsamos la megaminería, impulsamos el fracking, nos metemos dentro de un modelo de producción sojero con todas las consecuencias que eso trae, y nos metemos dentro de un sistema exacerbado de consumo. Digamos, estas cosas las hacemos como sociedad, las tenemos ahí, ¿sí? Pero Sí. por otro lado, después hay una reacción del ambiente, algo pasa en el planeta, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Y pasa que los glaciales empiezan a desagregar, a derretir, pasa que el cambio climático nos empieza a preocupar porque lo estamos viendo todos los días, pasa que se quema un continente entero como es Australia y ya no tenemos respuesta, o pasa Así que es. se quema parte del Amazonas, y ahora pasa algo terrible, que es esta pandemia, que creo que es un hecho es un hecho inédito, por lo menos en las condiciones de avance que tiene la sociedad actual. ¿Qué quiero decir? Que es la primera vez, ¿sí?, que todos los habitantes del planeta somos conscientes que estamos viviendo una pandemia, ¿sí? Estamos pensando en torno a la pandemia, ¿sí? Y nos aunamos todos, ¿sí?, todos los 7.000 y pico de millones que somos, ¿sí?, para luchar contra un virus que tenemos enfrente que nos está planteando todo un desafío, que no sabemos dónde puede terminar. Entonces, por un lado hacemos cosas y el planeta y el ambiente responde de una manera. Digo, todas estas cosas nos invitan a pensar si no habremos llegado, no habrá llegado el momento de producir cambios profundos y trascendentes. Hay una autora muy interesante que nosotros seguimos desde hace tiempo, que es Naomi Klein, Sí. que decía que la gran transformación del siglo XXI va a venir a partir de unificar en torno a al problema ambiental y a las agresiones al ambiente, a la inmensa mayoría de la humanidad, que va a decir basta con esto. Y me parece que hoy estamos viviendo parte de estas señales, ¿no? Parte de estas señales. Y lo estamos viendo también, también lo decía Mario, ¿no? Mario Cafiero. Digo, bueno, el mundo bajó la intensidad de producción durante 15 días y el ambiente lo notó y nos devolvió aguas cristalinas en Venecia, por ejemplo, y la aparición de delfines, cosa que no se veía hacía decenas de años, y nos devolvió con la baja de polución en un montón de lugares. Bueno, el ambiente está esperando o está necesitando que nosotros tomemos esa iniciativa, y esa iniciativa nos implica organizarnos de una manera, empezar a pensar una sociedad más inteligente, ¿sí?, una sociedad más solidaria, más justa, y esto es lo que nosotros nos planteamos en Proyecto Justo en torno a lo que podemos hacer en la Argentina, ¿sí? Así es. Desde este lugar, tratar de construir o aportar una herramienta de transformación política, porque en definitiva después la política es la herramienta que tienen las sociedades para llevar adelante las transformaciones, ¿sí? Entonces, tratar de constituir una herramienta desde la reflexión sobre este tema, construir una herramienta de transformación política que venga a plantear estas cosas, en profundidad, en la Argentina, la Argentina que queremos construir, que necesariamente, entre otras cosas, implica tener un proyecto de saber hacia dónde queremos llevar este país. Así es. ¿Sí? Bueno, Daniel, me parece que ahí cerró muy bien tu intervención. Está muy bien. Bueno. Y después otro día hablamos un poquito más sobre el proyecto de país, pero me parece que hasta ahí está
muy bueno. Has dejado abierto no solo unos interrogantes, sino algunas afirmaciones bastante categóricas, y que es que las cosas así no pueden seguir, de manera que cuando salgamos de esta crisis sanitaria no podemos salir igual. Necesariamente, si queremos defender la vida, debemos salir mejores. Yo decía, estamos en posibilidad de cambiar las cosas, pero además estamos en necesidad de cambiar las cosas. Así es. Bueno, perfecto. Te agradezco, y cualquier cosa te volvés a comunicar, aunque nos están quedando apenas unos 50 minutos de programa, escasos, y ha sido muy buena tu intervención, Daniel. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Estamos en contacto. Un abrazo, Beto. Bueno, bien. Daniel de Abrante, que siempre está acá en la mesa y hoy llama desde su casa. Bueno, vamos a un pequeño tema y después nos estamos comunicando con Rodrigo Gómez. Bueno, y seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, y nos estamos comunicando con alguien que está en Portugal, nada menos que nuestro amigo, compañero, abogado, que está preparando un doctorado en Salamanca, nada menos, y que en este momento está en Portugal. Te damos los buenos días, o allí las buenas tardes. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Todo muy bien, por suerte. Un saludo para todos. Bueno, Rodrigo Gómez, querríamos saber cómo están viendo el desarrollo de esta pandemia desde la península ibérica, porque vos también habitás habitualmente España, y lógicamente qué es lo que están viendo de distinto sobre lo que acontece en Italia o Alemania o Francia, que son los más afectados de Europa con esta pandemia. Bueno, en gran medida hay una discusión política de fondo entre las comunidades autónomas y el gobierno central en cuanto a qué competencias tiene cada comunidad autónoma y qué es lo que puede hacer. Comento que en Madrid están planteando, o se ha ofrecido una instalación, una empresa privada, el Palacio del Hielo, en donde se conserva y se fabrica hielo para empezar a utilizarlo como morgue para la cantidad de cadáveres que hay en este momento. Tremendo. Se estima que esta semana va a ser la más fuerte, ¿sí? Uh-huh. Y justamente están viendo las comunidades autonómicas si pueden empezar a comprar kit de diagnósticos y material de salud a nivel individual. Y bueno, la Comunidad de Murcia ha querido endurecer un poco más todavía las medidas de cuarentena, cosa que todavía el gobierno central le ha dicho, se lo ha prohibido, y le ha dicho que evidentemente son competencias que tienen a nivel nacional y que todavía no lo pueden hacer por cuenta propia. Después hay una gran discusión a nivel social, sobre todo mirando algo que veo muy reflejado con nuestra sociedad argentina, mirando lo que es Europa del Norte, uh-huh, donde algunos países, como por ejemplo Holanda, ha tomado una actitud totalmente diferente, en donde no es obligatorio el confinamiento, no están cerrados los lugares privados, digamos, los restaurantes, los lugares de reunión pública, y el gobierno ha salido a mencionar que si bien aconsejan mantener cierta distancia, no ha impuesto ningún tipo de limitación para el desplazamiento, o limitar el desplazamiento, los derechos individuales de las personas que habitan en ese lugar. ¿Y los resultados? Lo que lleva... Por ahora hay menos cantidad de muertos en ese país que en España. Sin embargo, también los contagios empezaron más tarde, por lo tanto lo que prevén es que el crecimiento, cuando se vuelva exponencial, va a ser mucho mayor que el que hay en España. Entonces la gran discusión es esta idea de pensar que Europa del Norte es mejor o más avanzado en cuanto a las medidas sociales que toman, y
a diferencia de lo de Europa del Sur, bueno, y quienes hablan también de proteger la industria y el comercio, más allá de lo que va a pasar indefectiblemente, que es la cantidad de gente que se va a contagiar y que se va a saturar el sistema de salud pública con la muerte, evidentemente, de estas personas que no consiguen sobrevivir. Así que también hay una discusión social bastante interesante en cuanto a cómo se toma la libertad individual y hasta dónde puede avanzar el Estado para intervenir en la vida diaria. Claro. ¿Cómo se está viendo? A mí me ha llegado, lógicamente que es tanto lo que llega que estamos virtualmente en estado de saturación, pero me han llegado de Italia delegaciones que han ido de médicos de China, de Rusia y de Cuba. ¿Eso hay conocimiento en Europa de esto? ¿Es una situación que se ventila en América Latina y allí no le dan difusión? ¿Cómo es la situación? Bueno, es bastante interesante lo que estás planteando porque hay toda una discusión fuerte en cuanto a, luego de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se ha visto que ha fracasado una respuesta comunitaria frente al virus y entonces cada país ha cerrado su frontera, ha exacerbado su nacionalismo, algunos hablan inclusive de una lucha, de una guerra, y ninguno de los países ha tenido una política sanitaria en común, sino tratar de autoabastecerse hacia adentro. Es así que bueno, varios países han pedido ayuda, entre ellos el gobierno español también, al gobierno chino, para compartir datos, información, que es sumamente importante al momento de tomar las decisiones, pero también para poder adquirir el material necesario para hacer frente desde mascarillas hasta kit para poder determinar quién tiene el virus y quién no lo tiene. Así que la Unión Europea ha tenido una nota bastante baja al tratar de aprobar el examen de unión frente a la pandemia o a la calamidad que se está enfrentando. Muy importante esto que decís, muy, muy importante, ¿no? En lugar de solidaridad, los países se cierran y les interesa nada más que su territorio. Y esto se enfrenta en forma colectiva. ¿Cómo está Portugal en particular? Bueno, Portugal no escapa a las medidas tradicionales de Europa, ha cerrado también sus fronteras. En particular es un país bastante más pequeño que España o el resto de los países europeos. Tiene 2.000 contagiados, un poco más de 2.000 contagiados y 23 muertos en este momento. Están esperando que esta semana y la próxima sea el crecimiento exponencial más grande. Uh-huh. Y sí me llama bastante la atención, y creo que para destacar las discusiones que se han llevado adelante en el Poder Legislativo, en el Parlamento, en cuanto al nivel de límites que se le van a imponer a los ciudadanos. Es decir, hablaban hasta dónde el Estado podía intervenir en un equilibrio justo, y hasta inclusive acá el proyecto que manda el presidente para poder decretar o aprobar, promulgar, mejor dicho, el estado de alerta, tenía que tener bien discriminado qué es lo que podía hacer el ciudadano y qué no, para que las fuerzas de seguridad no se sobrepasen. Uh-huh. Recordemos que hasta la década del 70 hubo una revolución importante, un golpe militar. Uh-huh. Entonces también tiene muy presente esta situación, y en el proyecto que se discutió en el Parlamento, no fue que el Ejecutivo lo aprobó por propia decisión, estaba estipulado inclusive hasta que las personas podían salir a pasear sus mascotas o salir a hacer deporte. Acá está permitido salir a trotar, pero en forma individual. Claro. No en grupo. Claro. Entonces, Portugal, y es un poco también como se ha subido a esta ola de nacionalismo, y resaltar por ahí que también hay varios autores que están discutiendo estos nacionalismos que son de siglos pasados, para tratar de buscar un enemigo que hace mucho no existía. Entonces ahora lo están buscando o en un virus o en una ideología de
donde salió el virus, para tratar de ensalzar una lucha que, en vez de buscar una solidaridad y hacer un pool común, digamos, de médicos, información, materiales de sanidad, donde se puede ir desplazando conforme al mayor o menor requerimiento. Así que sí, cada país ha obtenido o ha buscado su forma de luchar, levantando la bandera de su país y sus políticas y su decisión y soberanía nacional, y algunos, como en el caso de España, donde está atravesado por conflictos de independencias y regionalismos, han tratado incluso de salir de las medidas del gobierno central para poder decidir, comunidades con más dinero, comprar por sí mismos más kit y tener un servicio de salud bastante mejor que en las comunidades más atrasadas. Claro. Europa también vivió una política de restricción de gasto público, entendiendo que parte del gasto público es el gasto que se hace en salud. Y no todos los sistemas de salud de Europa son iguales. ¿Cómo está repercutiendo esta desinversión que se hizo en las últimas décadas? Pero la pregunta es cómo está repercutiendo no solo desde el punto de vista sanitario, sino también político. Porque ahora, claro, necesitas más camas, no las tenés, necesitas más respiradores, no los tenés, necesitas más infraestructura y, lógicamente, todo aquello fue virtualmente desarmado durante años, donde la prioridad número uno era el equilibrio fiscal y no la atención de las necesidades sanitarias de la gente. Bueno, esa discusión se está dando y hay una gran crítica que aporto al análisis o al comentario que vos haces, Mario. En este momento se discute o se resalta mucho la política de focalizar y concentrar en las grandes ciudades los medios de producción. Entonces hay un abandono grande en cuanto a comunidades como Extremadura o Andalucía, donde la gente que era un poco más, se dedicaba a actividad rural, tuvo que migrar para conseguir mayores trabajos, mejores fuentes de ingreso en las capitales, ya sea en Cataluña o en la Comunidad de Madrid, llevando a lo que es la aglomeración y sobreexplotación de problemas de vivienda, de cómo se aumentó el precio del alquiler, de hacinamiento, de que ya no daban abasto con los mecanismos que tenían o con el servicio de salud pública que tenían. Y bueno, esta pandemia viene a acrecentar o resaltar estos conflictos de la España demográficamente mal distribuida o concentrada, porque claramente los presupuestos que se fueron recortando históricamente para el servicio público o como gasto público, los que iban quedando se iban concentrando en las grandes capitales. Claro. Entonces, esta cantidad de personas que se ha aglomerado en las grandes capitales es lo que lleva también a la imposibilidad, como estaba mencionando al principio de la comunicación, inclusive hasta la imposibilidad de tener una morgue preparada para la cantidad de fallecimientos que hay en este momento. Claro. La última pregunta de mi parte, Rodrigo, y desde ya agradeciéndote la participación y la amabilidad que tenés de participar en este programa. El Partido Popular en España cargó las tintas sobre el 8M, es decir, la movilización del feminismo que se realizó el domingo 8 de marzo. ¿Qué hay de cierto o qué hay de especulación política en estos dichos? Bueno, sí, muy buena pregunta. En realidad es cierto que ya había una discusión sobre que el brote se había saltado o habían algunos primeros infectados en España. No se preveía nunca que se iba a llegar a la situación de Italia y no se llegaba a ponderar qué daño podía llegar a haber en la población como ocurre hoy mismo. Sin embargo, partidos también como Vox llevaron adelante reuniones en el País Vasco, donde fueron que se contagiaron varias personas y extendieron los focos. Esto por ahí no pasa tanto por una cuestión ideológica. Hay bastantes notas, sobre todo en el diario El País, salió una editorial el día de ayer, bastante interesante, que tiene que ver un poco más con la ideología individualista de Occidente, a diferencia de la ideología
un poco más colectiva, ya sea de partidos de izquierda o gobernados por regímenes de izquierda o de derecha, como Corea del Sur o China, y cómo deciden enfrentar la responsabilidad de tratar de disminuir los contagios. Entonces, evidentemente, en el momento de salir a cargar las tintas o hablar en contra de uno o de otra actividad, el Partido Popular se ha manifestado en contra de esta reunión de personas que hubo para tratar de resaltar la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer a nivel salarial, a nivel social, y para parar también con la violencia que es mucha, no a niveles de violencia que tenemos en Sudamérica, pero es mucha también, y es mucha la discriminación en Europa y en España en particular. Bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo y quedamos en contacto. Aquí seguimos también un poco aislados, bueno. No me acompañan Daniel de Abrantes y Daniel Pérez, por eso no te saludan, ellos están interviniendo desde la casa. Y bueno, en esta cuarentena que ha hecho que si estuvieras aquí quizás vivirías una situación muy parecida a la que estás viviendo allí en Portugal, porque las calles están casi vacías, muy poca gente circulando, y aquí ni siquiera hoy creo que están habilitando a que se pasee al perro o se salga a trotar en la calle, aunque fuera de manera individual. Así que esperemos que pase todo esto y nos volvemos a contactar. Perfecto, muchas gracias, un gran saludo y a hacer el esfuerzo de estar un tiempo recluidos para pasar esta pandemia. Muy bien. Bueno, gracias. Hemos hablado con el doctor Rodrigo Gómez, que nos ha pintado un panorama desde la vieja Europa. Pasamos un temita para hacer un corte, para que sepan que las voces no son las mismas. Siguen llegando cantidad de WhatsApp y les agradezco a todos la amabilidad que tienen de contactarse con nosotros, con el programa, y les pido disculpas que no puedo nombrarlos. Vamos a un temita y después seguramente vamos a estar hablando con Daniel Pérez y finalmente con Guido sobre la situación de nuestros abuelos. Seguimos aquí en La Brújula y acá con uno de nuestros participantes de la mesa que hoy está en la casa, Daniel Pérez. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Mario, buenos días a la audiencia. Bien, se escucha perfecto. Así que Beto se escucha perfecto, nuestros oyentes lo están escuchando muy bien. ¿Cómo está la situación acá en la región, Daniel? Con este tema, lógicamente te estoy preguntando por la pandemia de coronavirus que está afectando virtualmente a todo el planeta. Sí, bueno, vamos a hablar de algunos temas de la región que son bastante interesantes. Por ejemplo, en Uruguay se están tomando algunas medidas parciales para esta fase en la que está Uruguay, que más o menos la fase en la que está Argentina. La mayoría de los casos, tenemos un número similar de casos con Uruguay de contagiados confirmados, y la gran mayoría vienen de afuera. Pero ya empezó una fase de contagio interno, ¿verdad? De casos autóctonos. Es incipiente. Estamos en la fase de despegue de esa curva que toma forma de cota, y después, bueno, si querés ampliamos por el tema de lo que es una progresión exponencial como la que está teniendo el virus a nivel global. Sí. Las medidas son de restricción de la movilidad de forma muy leve. Se están tomando algunas medidas en el plano sanitario para hacer frente a una crisis que va a venir del sistema sanitario, como está ocurriendo en Italia y como va a ocurrir en todas partes, que no se tomen las medidas que se tomaron drásticas que se tomaron en China o en Corea. Uh-huh. Por otro lado, en cuanto al gobierno, bueno, es una postura más bien tibia. Lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, es paradigmático, ¿no? En cuanto al gobierno central, en cabeza de Bolsonaro, va canchereando y menospreciando la magnitud de la crisis. Los gobiernos
de los estados más populosos de Brasil están tomando medidas por su cuenta, porque el gobierno no está haciendo los deberes correspondientes. Ayer Uruguay y Brasil ya lo habían acordado en la semana, pero ayer se puso en vigencia el cierre de frontera entre Uruguay y Brasil para evitar el paso de gente contagiada de un país al otro. Ahora, Daniel, permíteme ahí una cosa, porque yo conozco la frontera entre Brasil y Uruguay, y es una línea, no es una frontera natural. No, es una calle, de un lado hay una ciudad, de un lado de la calle estás en Brasil y del otro lado estás en Uruguay. Pero claro, bueno, yo no sé cómo se puede controlar eso. Frontera y una contención de los dos lados para evitar el paso, con algunas excepciones, como por ejemplo gente que tiene familiares en Uruguay, pero bueno, son menores. Por otro lado, la población está dividida entre los que están reclamando medidas más fuertes del gobierno con respecto a declarar la cuarentena obligatoria. Claro. De hecho, hay un movimiento que está juntando firmas, que ya ayer alcanzó las 50.000 firmas, que para la población uruguaya es un porcentaje bastante alto. Así es. El propio presidente Tabaré Vázquez le pidió al gobierno que declare la cuarentena, porque irremediablemente va a tener que hacerlo tarde o temprano, y más vale temprano que tarde. Uh-huh. Y por otro lado, la gente lo está tomando con una especie de relajación. Ayer, por ejemplo, mucha gente en la Rambla, en las playas, sobre todo en las ciudades balnearias. Lo que hoy tituló un diario muy muy acertadamente como un despliegue de maldad insolente. Un despliegue de maldad insolente. Que son sí, evidentemente en pocas horas, calculo yo, entre hoy y mañana, antes del miércoles, el gobierno uruguayo va a decretar la cuarentena obligatoria, porque ya está entrando en una fase de presión geométrica que va a ser incontenible. Con respecto a eso, yo quiero agregar algunos datos para la región que me resultan muy importantes tener en cuenta. Por ejemplo, el número de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Sí. ¿Sí? Tanto Argentina como Uruguay son los dos únicos países de Latinoamérica que tienen un promedio mayor al promedio mundial, que es 2,7 camas por cada 1.000 habitantes. Dicho sea de paso, este número, este índice de 2,7 camas por cada 1.000 habitantes, que es global, que es mundial, en la década del 90 era de 3,8, 3,9. Ajá, mirá vos. El neoliberalismo ha tenido algo que ver. También el aumento de la población, pero el neoliberalismo ha tenido algo que ver con esta disminución en la disponibilidad de camas hospitalarias cada 1.000 habitantes a nivel global. Sin embargo, en Argentina estamos 10 veces, o más de 10 veces mejor que todos los países de la región, con excepción de Uruguay, que está por ahí cerca en 2,3 o 2,4. Pero estamos muy por debajo de los valores de los índices que maneja la Comunidad Económica Europea en general y los países europeos. ¿En qué número están ellos? No, creo que estamos mejor que muchos de ellos, porque Argentina está en el orden de los 4,7, 5 camas cada 1.000 habitantes, y eso supera los índices que tiene España e Italia, por ejemplo. Ah, mirá vos. Estamos muy lejos de Alemania, que tiene más de 6 camas por cada 1.000 habitantes. Pero estamos muy mal con respecto a Europa en cuanto a unidades de cuidado intensivo, que es lo que se va a necesitar
cuando la epidemia alcance las proporciones que está teniendo en Europa. Estamos 10 veces peor que Europa. Amigo. Pero estamos 10 veces mejor que todo el resto de Latinoamérica, con excepción de Uruguay, que está también más o menos cercano. Y escúchame, ¿el gobierno tiene tiempo de armarse de aquí a, digamos, a los próximos 30 días como para tener el número de respiradores suficiente y el número de insumos suficientes? Argentina no está tan mal, sí y solo sí las medidas de restricción que están tomando se cumplen a rajatabla, porque si hacemos lo de Uruguay, obviamente, no vamos a llegar. Claro. Argentina tiene 3 o 4 empresas grandes que incluso exportan al exterior respiradores artificiales. Hay una empresa en Córdoba que suspendió las exportaciones y aumentó un 300% la producción para abastecer el mercado argentino. Qué bueno. Lo cual nos indica que sí, si hacemos los deberes, podemos aplanar la curva de crecimiento y esperar lo mejor, que sería eventualmente de unos meses de un antiviral o de una vacuna que asegura y que pueda combatir el virus. Pero si relajamos las medidas, si no las ajustamos, no hay sistema sanitario en el mundo que aguante lo que está pasando. La curva no solo es exponencial, es logarítmica cada 15 días. Eso quiere decir, cada 15 días tenés que agregarle un 0. Sí. Y hoy, por eso, obviamente si se mantiene en el tiempo, ¿no? Esta tendencia. Pero desde que comenzó la pandemia, no la epidemia en China, la pandemia global, la proyección es esa. Un aumento logarítmico cada 15 días. Es decir, si hoy hay 300.000, más hay 350.000 infectados, dentro de 15 días van a ser 3,5 millones. Dentro de 30 días van a ser 35 millones. Dentro de 45 días van a ser de 150 millones. Bueno, eso es lo que hay que detener con políticas. Van a ser 35. Ya me perdí. No, está bien, pero de todas maneras... En 45 días el virus conquistó geográficamente todo el planeta. No existe ni la más remota isla, ni en el Pacífico, ni en el Atlántico, ni en el Índico, ni en el Caribe, que no tenga un caso confirmado. Así es. Bueno, Daniel, por hoy te agradezco el informe. Creo que ha sido muy claro. Y tan apocalíptico, pero hay que tomar conciencia de que si no se toman las medidas como deben tomarse, no hay sistema de salud en el mundo que pueda sobrellevar esa crisis. Bueno, te agradezco, Daniel. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos hablando mañana de nuevo. Bien, Mario, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y creo que ya estamos también creo que ha sido muy claro, la situación de la Argentina, no, como han visto, no es de las peores, La Argentina, dentro de todo, tiene en sentido comparativo una buena posición, pero lógicamente esos recursos va a haber que multiplicarlos y asignarlos con muchísima inteligencia, y cuanto más se retrase la llegada del pico máximo de la epidemia o de la pandemia, tanto mejor la capacidad del sistema para poder afrontarlo, de manera tal que las medidas que está tomando la autoridad pública, que están siendo impulsadas por el presidente de la Nación, deben ser respaldadas no solo por todos los sectores políticos, sino por todos los sectores sociales, por el sistema sanitario y en general por toda la población, sean mayores, menores, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, estén en cualquier parte del territorio. Este es el momento de poner el cuerpo adentro de la casa y no contagiar a nadie. Guido Galmarini, ¿estás en línea? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Bien, acá escuchando un poquito también
informándonos, ¿no? Todos estamos en la misma situación. Sí, hoy hemos tenido un programa con mucha intensidad, hemos tratado este tema, lógicamente con algunas dificultades desde el punto de vista técnico también, pero bueno, que las hemos sobrellevado bastante bien y quizás no todos se han escuchado con la misma calidad de voz, pero se han escuchado contenidos muy importantes. Te queríamos consultar a vos por la situación de los adultos mayores, por la situación de los jubilados, que es, conforme lo que dice toda la experiencia mundial, el sector más vulnerable frente al coronavirus. ¿Qué nos puedes decir? Sí, en este momento, como todos sabemos, tuvimos la suerte de tener, por el ejemplo, primero ver el reflejo en otras sociedades del mundo, en otros países, cómo afectaba el coronavirus. Todos sabemos que nuestros jubilados están dentro del grupo de mayor de riesgo, y entonces en este caso lo que está haciendo el gobierno, creo que está tomando algunas medidas muy interesantes que capaz no todos los jubilados por no tener conocimiento no lo saben o no, pero por ejemplo, bueno, el bono de los 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas, algunos beneficios que están tomando los supermercados en el sentido de horarios específicos para que vayan a comprar los jubilados. ¿Qué horarios serían? En un momento se manejaba de 7 a 8 de la mañana y 8 a 9 también, pero los supermercados con esto que están también cambiando los horarios, porque creo que están llegando hasta las 7:30, 8, están cerrando, es posible que cambien ese horario de los jubilados y dejen un horario fijo a eso del mediodía. Se está hablando de eso, se está manejando esa posibilidad. En principio es, ni bien abre los supermercados, está dirigido al sector de los jubilados, ¿no? Es más, hay algunos beneficios también económicos con las compras de la tarjeta de débito, se le reintegra el 15% al mes próximo. Esto más que nada es para el tema de que no usen el efectivo, no vayan, no tengan que ir a sacar plata a los bancos, a los cajeros. Claro. Lo que pasa es que creo que hay que tener un punto ahí, es que el jubilado muchas veces o algunos conocimientos digitales no lo tienen, entonces hay que concientizar de esa forma también, porque mismo puede alguien ir y sacarle plata en el cajero que no sea él, no hace falta que haga esas largas filas que uno viste que uno vemos a la mañana cuando pasa por el banco, ¿no? Sí. Hay un montón de beneficios que en ese caso, en este momento es el mejor momento para utilizarlos, ¿no? Acaban de también posponer el tema de la supervivencia, se puede hacer por declaraciones juradas sin que vaya esa persona, se va al domicilio, o sea, hay un montón de beneficios que se están dando para que el jubilado deje de salir lo que más pueda, ¿no? Entendemos que hay mucha gente de ese grupo que vive sola o que no tiene nadie que la ayude, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos, yo desde mi lugar, ¿no? Con mis clientes o con la gente que conozco, es decirle, bueno, pide ayuda a algún familiar que tenga lejano, alguien un poco más joven que no esté dentro del grupo de riesgo y que por lo menos, no sé, haga las compras o le vaya a buscar los medicamentos, esas cosas se pueden hacer, entonces hay que buscar esa forma para que no le afecte tanto, ¿no? Ese grupo de riesgo que es una gran cantidad de gente, ¿no? Claro. Sí. Quiere decir que nosotros y la tarjeta con la que pueden comprar, porque esto es muy importante. Sí. ¿Es la tarjeta con la que sacan la plata de los cajeros del banco? Exactamente, es con la misma plata que sacan los cajeros, Banco Provincia, Banco Nación, con esa tarjeta... U otros bancos, porque por ejemplo mi vieja saca del Banco Patagonia, que es un banco privado. Sí, otros bancos también los privados, pero bueno, en ese sentido lo que digo es que con la tarjeta de débito uno puede ir y comprar, ¿no? Ellos directamente al supermercado y comprar, no hace falta que vayan a buscar el efectivo y después y hacer toda la vuelta que uno comúnmente sabe. Uno sabe que nuestros jubilados siempre van, sacan la plata, pasan por la farmacia, de la farmacia van a hacer las compras, de las compras y a veces, muchas veces nuestros jubilados por lo poco que ganan también, ¿no? En ese sentido van y hacen las compras el día a día. Lo que nosotros estamos intentando también desde mi rol, desde lo que uno puede dirigirse a ellos, es en el sentido de decirle, bueno, por lo menos hacer una compra más grande, no salir tanto, los medicamentos mandar a alguien que lo vaya a buscar, no estar en contacto con gente, pero en este sentido lo que más nos cuesta es la soledad de los más vulnerados, en este sentido de que no salir, ¿no? Y es muy complicado esa parte, ¿no? Sí, claro. A pesar de que ahora
ahora la televisión también ayuda bastante, ¿no? Porque hay una programación bastante extensa. Quien tiene libros pendientes, yo por ejemplo creí que iba a terminar un libro y finalmente tuve tantas cosas que hacer y no pude terminarlo. No, es verdad, uno cuando se pone a ver las cosas que tiene que hacer, tiene que hacer un montón de cosas, pero Claro. lo que nosotros intentamos, yo del lugar a la gente conozco todo el tiempo es decirle esto: quédense en su casa, busque ayuda de alguna forma, algún vecino, alguien que nos pueda ayudar para no salir, más que nada por la edad, ¿no? Sí, No hacer las compras, el verdulero, hay carniceros, hay verduleros que están funcionando obviamente y hay muchos que le están llevando las comidas a las casas, entonces utilizar esos medios, utilizar la tecnología que uno puede tener, el jubilado que conozca el celular, llamar, el que lo maneje bien, el que maneje bien internet, no sé, sacar plata ahí o transferir a algún familiar y que se la lleve, o sea, puede hacer un montón de cosas en el sentido de eso. Lo que nos faltaría es un poquito más de concientización o información a ellos, que es lo que más nos cuesta en ese sentido de ver cómo no hacen para no salir, ¿no? Cómo hacen para no salir, que es la idea, lo importante en ese momento. sí, claro. La idea es que no... momento de prevenir más que curar, ¿no? Porque todavía recién estamos arrancando, entonces primero fijémonos en cómo hacer para que se evite de que se siga con el coronavirus, que en este caso, estamos hablando en este caso, creo que es el grupo de mayor riesgo que existe. Sí, claro. Sí, no se sabe bien por qué, pero a la gente joven con el sistema inmunológico bien preparado da la impresión de que afecta menos. No quiere decir que sea invulnerable y siempre se da algún caso, pero digamos que los casos de gente joven que ha sido afectada por el coronavirus son la excepción que confirma la regla. La regla es que la gente que está en buen estado de salud, con su condición física más o menos bien, joven, pasa el coronavirus prácticamente sin gran afección. Entre un 80 y un 85% lo pasan más o menos leve. Y dicen que hay un 15% que lo pasa mal, y dentro de eso, uno de cada 3 de esos que lo pasan mal ya está en riesgo de vida, y esos son los que necesitan de toda la asistencia del sistema sanitario. ¿Qué sabés vos? Recién hablábamos con Daniel Pérez sobre el sistema sanitario. ¿Vos sentís que el sistema sanitario también está cubriendo la posibilidad de que una oleada de gente mayor vaya a los hospitales o a los centros de atención y esté cubierto eso? Yo creo que en este caso en particular, por experiencia propia, hay que tener cuidado también con la automedicación. Bien. Mantenemos esta edad, viste, de los jubilados en el término de que con la experiencia saben automedicarse, pero no es lo que hay que hacer. Hay que tener en cuenta sí los síntomas y demás, pero me parece que teniendo en cuenta o a vistas de lo que pasa en otros países, ¿no? Que todo el tiempo uno está leyendo lo que pasa con los jubilados en otros países, hay directamente países que ya no están atendiendo a determinada edad cuando ven que no hay posibilidad de recuperarlos cuando ya tienen coronavirus. Es muy complejo, entonces para mí lo que uno tiene que ver es muy bien los síntomas, pero no ni salir corriendo directamente a la guardia, que me parece que es lo que uno no tiene que hacer, pero tampoco automedicarse, porque la automedicación creo que puede ser un problema mayor. Por lo que estuve leyendo un poco, me parece que en este sentido creo que va a haber un colapso igual sanitario, porque lo hay en todos los países y nosotros no vamos a quedar afuera de eso. Hay potencias que nosotros pensábamos que tenían el sistema sanitario excelente, y uno cuando ve que empiezan a subir los casos o cada vez más, se ve el reflejo de que realmente esto se puede complicar y mucho. Por eso está bueno entender esto de prevenir más que curar, ¿no? En el sentido de todo el tiempo evitar lo que más se pueda para que esto no se propague más, ¿no? Así es, vos sabés que a último momento una información de ahora es que confirman el inicio de la transmisión comunitaria del coronavirus, ya que hay un caso, ¿no? Sí. Dentro de los 266 que se informaron ayer, ya empezaron a aparecer los contagios, justamente, que es lo que se está tratando de evitar, que son los contagios locales, no la gente que trae el virus de afuera y que por tanto está obligada a hacer la cuarentena, sino la transmisión que estos hacen a una persona cercana, y que esta persona cercana hace a un tercero, a partir del cual se empieza a propagar el virus, y puede eso ser de difícil control.
Así que están muy bien las cosas que has venido planteando. Hay un montón de beneficios que van surgiendo, ¿no? Depende también, hay diferentes compañías o presos o farmacias que están teniendo algunos beneficios para los jubilados, pero también depende de la zona, de donde uno está ubicado, o el conurbano es diferente en las provincias del interior. Entonces, intentar más que nada ayudar al que conozcamos que está dentro de ese mayor riesgo, a nuestro jubilado conocido, decirle que busque las formas para no salir, dar una mano desde ese lugar. La solidaridad es importantísima en estos casos, me parece. Con eso podemos salir todos para adelante. Bueno, muy bien, Guido, te agradecemos mucho que hayas participado hoy y seguiremos el lunes que viene. Sí, obviamente, vamos a ver qué sigue pasando y cómo se van dando las cosas, ¿no? Y ojalá tengamos buenas noticias para transmitirle a los jubilados. Ojalá. Ojalá. Que no haya muchos casos y la gente se pueda cuidar mucho, es la idea. Así es, porque también hay que mantener alto el estado de ánimo, porque con mejor ánimo nuestro sistema inmunológico funciona mejor y vivimos mejor. Exactamente. Bueno, Mario, te mando un saludo y a todos los que están escuchando, que se cuiden mucho y creo que vamos a ir todos juntos para adelante y vamos a salir. Vamos a salir, muy bien. Bueno, Guido, te agradecemos muchísimo. Un abrazo, chau. Chau, son las 13:52. Ya nos quedan los últimos minutos. Sí, prácticamente todos los factores de la vida se reordenan en función de algo que no vemos, pero que sentimos. Lo sentimos en principio porque lo sienten quienes se han infectado. Nos asustamos cuando vemos la velocidad con la que se propaga. Es una velocidad increíble con la que se propaga. Y aunque la mortalidad del virus no parece ser tan alta en comparación con otros virus que son mucho más mortíferos, el problema es que al propagarse tan rápidamente afecta a mucha gente muy rápido, colapsa los sistemas sanitarios y por tanto se incrementa el número de personas fallecidas. Son muchas las personas fallecidas en el mundo y si bien en términos estadísticos podrían no ser tantos, el problema es la potencialidad que tienen en 15 días, en 30 días o en 45 días multiplicarse, como bien nos decía Daniel Pérez, por 10 cada uno de estos números. Entonces lo que hay que hacer es detener esto, porque si hay 14.000 muertos al día de ayer, para dentro de 15 días ese número puede pasar a 140.000. Y dentro de otros 15 días podría pasar a 1.400.000 y en otros 15 días a 14 millones de personas. Esto matemáticamente es posible. Si no hiciéramos nada, esto sería inevitable. Pero si hacemos todos el pequeño esfuerzo de quedarnos en casa, de ser cuidadosos con nosotros y con toda la gente que nos rodea, entonces esta proyección matemática no se va a transformar en una proyección real. El número va a ser infinitamente menor y va a estar bajo control. Esto es lo importante. Si lo tenemos bajo control, por acciones solidarias que ejercemos cada uno de nosotros, diría solidarias, muy responsables, debemos estar atentos todo el tiempo, no debemos distraernos en este sentido, debemos seguir lavándonos las manos, seguir desinfectando todo, seguir cuidando a la gente que tenemos al lado, y si nos seguimos cuidando, ahí sí, solidariamente y con responsabilidad, entonces habremos vencido al virus. Pero no sería bueno cantar victoria antes de tiempo. Esta es una batalla, en todo caso, si fuera así que estamos en guerra, es una batalla contra un virus jodido y es una batalla que recién empieza. Es decir, que si podemos decir que en los 90 minutos que tiene un partido, cada día es un minuto, cada día de los que vamos a tener por delante es apenas un minuto, cada día con los que empezó esta cuarentena es un minuto, y si fuera así tendríamos que pensar que si empezó en marzo termina en junio este partido, pero es probable que ni siquiera en junio vaya a terminar, es probable que se prorrogue, como en tiempo de descuento, hacia julio y hacia agosto, de manera que tenemos que estar preparados para una lucha constante, para una lucha
efectiva, para una lucha solidaria, para quedarnos en casa cuando sea la orden del sistema sanitario argentino, o para salir de casa cuando llegue el momento, porque evidentemente no vamos a poder estar 5 meses encerrados en casa. Pero cuando salgamos, que llegue ese momento, lo hagamos con todos los recaudos del caso, con toda la responsabilidad, con todo el cuidado, con todo el amor con el que tenemos que salir a la calle cuando llegue ese momento que todavía no ha llegado. No sean irresponsables. No salgan cuando las autoridades dicen que no hay que salir, esperemos el momento y denunciemos a aquellos irresponsables que, más allá de lo que pase con su propia suerte, están afectando la suerte de sus vecinos y de sus seres queridos. Es momento de responsabilidad social, de solidaridad, y a ella nos tenemos que atener. El tiempo se nos ha ido, hemos tratado de hacer un programa con mucha intensidad, con 6 entrevistados, con muchos elementos, y espero que les haya sido de gran utilidad. Nosotros nos estamos volviendo a encontrar mañana, 24 de marzo, donde vamos a recordar en el 44 aniversario del golpe de Estado de 1976, no solo aquellos hechos, sino junto con Ricardo Gil Lavedra, las consecuencias que han traído esos hechos, las enseñanzas y las posibilidades de que eso no se repita nunca más. Y también con Walter Graciano vamos a analizar las consecuencias económicas y macroeconómicas de esta crisis, que no es una crisis que nos vaya a salir gratis, y que no va a golpear igual según el estamento social en el que cada uno se encuentre. Por eso hay que cuidar más que a nadie a los estamentos más afectados, a los más pobres, a los indigentes, a los trabajadores, a los que viven al día, a los jubilados, y si nos cuidamos entre todos, seguramente vamos a salir moralmente fortalecidos. Chau, hasta mañana, nos volvemos a encontrar en Radio La Luna, AM 1140, a las 12, en nuestro programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Chau, hasta mañana.